que Dios lo mande de sábado. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, para no irnos tan tarde. Bueno, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos permites estar aquí reunidos, Señor, para venir, Señor, a conocer más de tu bendita palabra, venir, Señor, a humillarnos delante de ti, reconociendo que te necesitamos, Señor, que necesitamos ser instruidos por tu palabra, por tu gracia, por tu amor, Señor, y clamamos a ti para que tú obres de una manera especial, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Queremos oírte, queremos saber de ti, queremos conocer más de ti. Señor, permítenos y guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que en este día, Señor, tu Espíritu sea el que nos hable y mueva nuestros corazones a un mayor grado de obediencia y consagración a ti, Señor. Permite que todo lo que vamos a ver hoy sea de grande bendición y edificación para nuestra vida, Señor. Padre, aumentanos la fe a través de tu palabra, dirígenos a través de tu verdad, de tu amor y del gozo de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias una vez más, apresura los pasos de los hermanos que aún faltan por venir, Señor, y que, Señor, tú se haga tu voluntad en todo esto, tú seas glorificado en todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hermanos, hablamos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículos 11. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Apocalipsis 6, 11. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Versículo 11, ¿verdad? Ajá, Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahí está, ¿verdad? Tengo otra versión, se las quiero leer, ¿verdad? Dice, y a cada uno le fue dada una túnica blanca, y les fue dicho que descansaran aún un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos que debían ser asesinados también como ellos. Las vestiduras blancas, hermanos, son símbolo de santidad, de victoria, de bendición, de paz, ¿verdad? Las vestiduras blancas simbolizan eso. Y es como las arras, como la garantía que Dios les está dando de que va a llegar ese tiempo, de lo cual ellos están pidiendo, ¿verdad? Pero que tenían que esperar un poco de tiempo, porque todavía faltaba un número. Dios ya tiene contados cuántos van a sufrir, ¿verdad? A través del martirio, a través de ser asesinados. Y más como hablamos, ¿verdad? Que cuando se abre este quinto sello, es porque viene una gran persecución sobre los cristianos, sobre los que, no los cristianos porque ya los fuimos, ¿verdad? Sino sobre los que vayan creyendo en ese tiempo, en la gran tribulación, y sobre el pueblo de Israel posteriormente. Pero viene una gran persecución sobre la tierra, y muchos van a ser asesinados en ese tiempo de manera violenta, porque la palabra en griego ahí es lo que simboliza algo violento. Entonces van a ser asesinados de manera violenta, ¿sí? Y Dios les dice, les da unas túnicas blancas como para que descansen, ¿verdad? Como una garantía de que Él va a obrar, pero que falta un tiempo todavía. Y como hemos dicho, Apocalipsis va muy relacionado con Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículos 9 al 14, por favor.
Entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber significado la maldad, el amor de muchos se entera, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Sí, fíjense entonces cómo va enganchado. Ya leímos los versículos anteriores, ¿verdad? Cómo iba conforme a los sellos. El primer sello, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer sello? El primer que aparece, el primer jinete, y era la paz. ¿Sí? Ese primer jinete es la bestia, el anticristo. Simboliza a todos los anticristos, pero especialmente al último, al anticristo por esencia, a la bestia, ¿verdad? Que traerá una paz aparente sobre la tierra, que ganará a través de estrategias, no mediante... Es el anticristo, el primer jinete. Posteriormente de ese jinete viene otro jinete, el segundo sello, ¿verdad? Que ese simboliza la guerra. Es decir, se desatarán mucha violencia sobre la tierra. Y no habla de nada más guerras así, sino guerras atípicas y de nada más levantarse así de repente, o sea, unos contra otros. Podría darse de colonias con colonias, ciudades con ciudades, o sea, va a ser algo terrible en ese momento sobre la tierra. Le dará el poder de quitar la paz, dice, Dios le va a dar ese poder de quitar la paz y que se maten unos a otros. Y si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 24, va en concordancia todo eso, ¿sí? Luego el tercer sello que se abre, ¿verdad? Es el sello del hambre. Nosotros vimos que, ¿verdad? Que ese sello donde se desata es el jinete del hambre, donde no es una calaca como algunos lo ponen, ¿verdad? Sino es un ser pálido, ¿sí? Pálido, como de un enfermo que está agonizando, como se pone color verdoso, así. De eso está simbolizando ese tipo. Y entonces esto simboliza que viene un gran hambre sobre la tierra. Y dice, una libra de trigo por un denario y 3 libras de cebada por un denario. ¿Qué era el denario? Era el sueldo de un día. El denario era el sueldo de un día. ¿Qué quiere decir? Que en ese entonces estará bien cara la comida. Aproximadamente algunos comentaristas dicen que una libra de trigo alcanzaba para preparar 3 panes, lo suficiente para alimentar a una persona de apetito moderado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sueldo, el salario de un día solo alcanzará para mantener a una sola persona y nada más. Entonces tendrán que recurrir a otro, ¿a cuál? A la cebada, que es de menor calidad que el trigo, ¿verdad? Pero más barata y que alcanzará ya para 3 entonces, pero de manera muy moderada. Por lo tanto vendrá una gran desnutrición sobre la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que viene un hambre, en ese periodo de tiempo será un hambre desatada, parte por las guerras, por el segundo jinete, parte por eso, ¿verdad? Pero también vendrá una reducción de alimentos, entonces la comida estará muy cara en ese entonces. Y lo estamos viendo, como le decía a los hermanos, estamos viendo como cuando los caballos van a salir de las carreras, ¿verdad? Cómo están, cuando están todavía encerrados y que están galopando y que ya quieren que se abra, ¿verdad? La puerta. Así está hoy en día cada uno de esos caballos, está que ya quieren que se le den, ¿verdad? La apertura para poder salir. Por eso empezamos a ver unos síntomas hoy en día de lo que es todo eso, ¿sí? Y el cuarto jinete, que es la muerte, o sea, se desatará una muerte tremenda sobre toda la tierra. Dice que el Hades lo vendrá acompañando a ese jinete, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que se desatará una muerte tremenda, ¿sí? Por guerras, por pestes, ¿verdad? Y por las fieras de la tierra, los animales de la tierra, ¿verdad? Será algo tremendo. Habrá mucha muerte, a tal grado que dice que la tercera parte de la humanidad morirá.
Estamos hablando que ahorita somos 7,000 millones de habitantes, entonces estamos hablando de alrededor de 2,000 y cacho de millones de gentes que van a morir en ese periodo de tiempo. A causa de las fieras, de las pestes, que ya empezamos a ver que se empiezan a levantar ya las pestes. Entonces vemos que ese tiempo está pronosticando terrible y apenas empiezan a desatarse los sellos, apenas empiezan. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el quinto sello, ¿qué es? Dice, y vi las almas de los decapitados debajo del altar de Dios. Y ahí es cuando hablamos de la gran persecución que se viene sobre todo aquel que quiera seguir a Dios. Sobre todo aquel que al oír el mensaje del Evangelio del Reino quiera seguir a Dios, le va a costar morir violentamente. ¿Sí? ¿Mande? Ese es el quinto caballo. No, ese es el quinto sello, ya no hay caballos, nada más son los 4 primeros sellos son los que hay caballos. De ahí ya no hay caballos. Ya este es sellos. Ya este es, todos son sellos. Pero bueno, todos son sellos. El primer sello aparece un jinete con su caballo. El segundo sello aparece el otro jinete con su caballo. Tercer sello aparece otro jinete con su caballo, que ya hablamos y ya dimos los nombres. Es paz, es guerra, es hambre y es muerte. Los 4 caballos. El quinto sello no aparece ningún caballo. El quinto sello aparece una visión que Juan está viendo y dice, vi las almas de los decapitados. ¿Por qué está hablando? Si los sellos simbolizan juicios y disciplinas de Dios, ¿por qué Juan ve esto? Bueno, lo que vimos en ese momento, en ese entonces, esa clase, estoy dando un repaso rápido, es que Dios utiliza la sangre de sus escogidos, de sus mártires, para hacer juicio sobre la tierra. Ay de los que maten a los cristianos. Tarde o temprano Dios hace justicia. Tarde o temprano Dios obra con poder, ¿verdad? Y se manifiesta con poder en donde lo hicieron. Tarde o temprano Dios trae juicio sobre esas naciones. Y esto es parte de lo que va a venir. Y por eso el clamor de ellos, ¿hasta cuándo, Señor? No están reclamando, no están exigiendo, están pidiendo que se les aclare hasta cuándo va a venir ese tiempo. Y el Señor les dice, espérense, tengan estas vestiduras blancas, ¿verdad? ¿Hasta que se complete el número de los que van a ser muertos igual que ustedes. Yo ya tiene un número, ¿verdad?, de escogidos que van a ser muertos, así como estos iguales, ¿sí? Y vean cómo dice el Señor Jesús, ¿verdad? Que les digo, Mateo 24, la profecía del Señor Jesús va muy ligada con Apocalipsis, ¿sí? Y vean lo que dice, y entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de ¿qué? De mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a ver, ¿verdad?, que ese tiempo va a ser de gran persecución, cual no la vemos ahorita. Lo que hay en Medio Oriente va a ser algo peor todavía ese tiempo, mucho, mucho peor. Entonces el quinto sello simboliza eso, la muerte, que se desata una persecución tremenda. Si eso al final trae juicio, porque para Dios somos muy estimados delante de Él, y tarde o temprano, dice el Señor, ¿verdad?, que el que toca a uno de sus escogidos, a uno de sus ungidos, es como si le tocara a la niña de sus ojos, ¿sí? Entonces ya Juan ve esos 5 sellos, y ahora viene el sexto sello, ¿verdad? El sexto sello, que es el que vamos a ver ahorita a continuación, pero como se me cayó el mouse, se me movió todo esto. Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 17. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió todo como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida.
por un fuerte viento. 14 también, ¿verdad? Hasta el 16. Dice, 17, perdón. y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrollaba, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo cielo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahí está, ¿verdad? Entonces este es el sexto sello. Cuando Juan ve que el Cordero, o sea, Jesucristo, abre el sexto sello, ¿sí? Dice, ¿qué pasa? Ocurre un cataclismo en los cielos y en la tierra, ¿sí? Ocurre algo tremendo sobre los cielos y la tierra, ¿sí? Un gran terremoto, dice, y aparte, ¿verdad? El sol se pone oscuro y la luna se pone color roja, ¿sí? Entonces empieza a ocurrir un cataclismo, y no solo esto, vamos a ver más cosas todavía que vienen sobre la tierra, ¿sí? Ahora vamos a Mateo, otra vez, la profecía del Señor Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 29. Dice así la palabra: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Leyeron? Dice, ¿verdad? ¿Cómo va en orden? Ya vimos el anterior, quinto sello, y ahorita el sexto sello empieza eso. Después de la gran tribulación que está hablando el Señor, empieza, ¿qué? El cataclismo. El sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué dice Juan? ¿Cómo será así? Dice, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera sueltas, sus brevas cuando es sacudida por un fuerte viento, y el firmamento fue replegado como un rollo que se enrolla, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares, ¿no? Entonces vean cómo va compaginando el Apocalipsis con lo que el Señor está diciendo, la sincronía que hay, ¿sí? En la palabra de Dios, porque esta palabra fue inspirada por Dios mismo. Jesucristo hablando y el Espíritu Santo hablándole a Juan y mostrándole todas las cosas, ¿verdad?, que vendrían. Por eso es que hay esa sintonía. Este día es reconocido, en la gran tribulación es reconocido también como el día de Jehová, y Isaías también habla respecto a él. Vamos a Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13, versículos 6 al 11. Isaías capítulo 13, versículos 6 al 11. Porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá el corazón del hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos, sus luceros, no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro Ofir al hombre.
porque haré estremecer los Aló, cielos. ya se pasó. Era hasta el 11, ¿no? Hasta el 11. Sí. Entonces nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Que la palabra del Señor como esta en el día de Jehová, dice, vendrá como asolamiento, como el Todopoderoso, ¿verdad? Todo corazón se desfallecerá. Las estrellas de los cielos y su constelación de Orón no despedirán luz, el sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. Vean desde cuándo está profetizado esto. Y no solo ahí, Isaías vuelve a clamar en el capítulo 34, versículos 2 al 4, por favor. Isaías 34. Del 2 al 4. Dice la palabra de Dios, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán terror. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerán todos sus ejércitos como se caen las hojas de la parra, como se cae la de la higuera. Ahí está, ¿verdad? Otra vez Isaías clamando eso, ¿verdad? Vean, está hablando de la ira de Dios y tocante a lo mismo. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 30 y 31. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 30 y 31. ¿O el qué? Capítulo 2, versículo 30 y 31. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el Hasta 31, ¿no? Capítulo 2, versículo 30 y 31. Dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que el día de Jehová, grande y terrible. Ese día de la gran tribulación, esos 7 años, es reconocido como el día de Jehová. ¿Sí? Y será día grande y terrible, dice la palabra de Dios. Ya vimos 2 profetas que están profetizando acerca de esto, ¿verdad? Anteriormente a Jesús, y ambos describen un tiempo terrible, agónico, difícil, ¿sí? Porque con Dios no podemos jugar, con Dios no podemos andar jugando, lo buscamos con fervor, con amor, con entrega, con pasión, o nos estamos engañando a nosotros mismos, hermano. Esa es la verdad. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro ser, porque veamos cuando Dios se aira cómo es. Dios no anda con miramientos cuando se enoja, ¿sí? Ese es el ardor de su ira, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y cómo va a hacer estremecer, y multitudes morirán a causa de esto. Cuando Dios se aira, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que tener cuidado de no provocar la ira de Dios sobre nosotros. Por eso la exhortación de Pablo a ¿qué? A cuidar, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos en ella. Con Dios no podemos tomarlo como cualquier cosa, como segundo plano. Si yo pongo algo en primer lugar por arriba de Dios o igual a Dios, entonces lo único que voy a hacer es provocar a Dios a ira, a celos, ¿verdad? Tengo que tener a Dios siempre en primer lugar en mi vida, siempre, siempre, siempre. Nosotros podemos ver, si leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cómo Israel de repente se alejaba de Dios y dejaba a Dios con un plano secundario o terciario en su vida, y entonces venían grandes calamidades, porque Dios jamás permitirá ser el segundo o el igual a alguien. Ageo, libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículos 20 al 22.
Ageo capítulo 2, versículos 20 y 21. 20, 21 y 22. Ageo capítulo 2, versículo 20 al 22. ¿Hasta dónde? Al 22. Dice la palabra de Dios. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes de diciembre. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y transformaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Transformaré los carros, y los que en ellos suben, vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Amén. Entonces ahí está, ¿verdad? Ya llevamos 3 que están hablando sobre esto. También el profeta Ezequiel habla sobre este detalle. Ezequiel capítulo 38, versículos 19 y 20. Ezequiel capítulo 38, versículos 19 y 20. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. En aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Que los peces del mar y las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo el muro caerá en la tierra. Está, ¿verdad? Las profecías, hermanos, de la Biblia, encajados en diferentes puntos, diferentes partes de lo que va a suceder. Dios siempre advierte a través de todos los tiempos. Dios está advirtiendo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Dios está advirtiendo que viene un tiempo terrible, que viene un tiempo desastroso, que viene un tiempo donde el ardor de su ira va a hacer muchas cosas. Dios siempre anuncia antes de ejecutar un juicio. Dios siempre anuncia buscando el arrepentimiento del pueblo. Por eso clama el profeta Jeremías y dice, ¿verdad? Busqué quien se pusiese en la brecha para yo no destruir a mi pueblo, y no lo hallé, ¿verdad? No lo hallé. Dios siempre habla y siempre busca y siempre está anhelando, ¿verdad? Un cambio en nosotros. ¿Sí? Un cambio en su pueblo. Israel vendría siendo, aunque no es, aclaro, vendría siendo como la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y vemos cómo Israel desobedeció y tomó en menos a Dios, y Dios le trajo castigos terribles en el ardor de su ira. Pero si nosotros vamos, a que ya lo vimos, las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, las 7 iglesias, nosotros vemos que Dios también emite juicio sobre la iglesia. Y que por lo tanto, hermanos, tenemos otra vez, el Apocalipsis está escrito para exhortarnos a nosotros a amar a Dios, a atesorar a Dios, a servir a Dios y a seguirlo con fidelidad. No está escrito nada más para verlo, hay algo que va a suceder en el futuro. Va a ser algo que va a suceder en el futuro, pero nos está hablando de un Dios que no da por inocente al que es culpable. Nos habla acerca de que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, pero respetarlo, honrarlo y glorificarlo. Porque Él no va a aceptar menos de nosotros. Él no va a aceptar un ídolo. Y un ídolo no solo es las figuritas, ¿verdad? No solo es las figuritas del... No solo son las figuritas que se ponen ahí en los altares, ¿verdad? Un ídolo es todo aquel que ocupe el lugar de Dios. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios, o que esté a la par con Dios. Dios no acepta nada a la par, ni por arriba de Él. Todo tiene que estar por abajo de Él. ¿Sí?
Y nosotros podemos saber entonces cómo Dios emite juicios. Y aquí ya vimos, ¿verdad?, cómo va a conmover los cielos, cómo va a conmover la tierra, todo lo que va a hacer. ¿A causa de qué? Del ardor de su ira. Por eso dice el escritor de Hebreos, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, del Dios vivo. Nuestro Dios, dice en otro versículo el escritor de Hebreos, nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos jugar con Dios. No podemos jugar con un Dios que nos conoce, que sabe cómo somos, que sabe cómo andamos. No podemos jugar. Si yo pongo algo igual o por encima de Dios, sea lo que sea, voy a provocar a celos a Dios. Y entonces voy a sentir lo que es la disciplina de Dios tarde o temprano. Quizá aquí a través de estos mensajes, hermanos, y el eje central, Dios nos está advirtiendo cómo está nuestro corazón ante Él, cómo estamos ante Él. O Él va a tener que enviar, y lo voy a agarrar aquí en sentido espiritual, o Él va a tener que tener una gran sacudida sobre nuestra vida para que entonces lo busquemos. Como Israel, ¿verdad? Dios en Israel de repente les envió épocas de mucha prosperidad, pero se olvidaron de Él. ¿Y qué los hizo? Los sacudió terriblemente, que les quitó absolutamente todo, hasta su territorio se los quitó, y los hizo esclavos de otras naciones, a causa del ardor de su ira, por haberse apartado y por haber puesto algo por encima de Él. Dios no acepta nada. Y si nosotros provocamos a celos a Dios, vamos a ver que Dios es celoso, y lo vamos a descubrir que es celoso. Entonces no juguemos con Dios, hermanos. El terremoto descrito aquí en Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Este terremoto está descrito, ya estamos viendo el sexto sello. Este terremoto utiliza la palabra griega mega seismo. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 6, Sí. versículo ¿qué? Del 11 hasta finalizar el. No, este terremoto no se ha sentido nunca sobre la tierra. Megaseismos, un mega terremoto, no cualquier terremoto, no lo que pasó ahorita en Ecuador, ni en Indonesia, ni en China. Eso no es nada comparable a lo que se va a venir. Este terremoto va a ser tan grande y tan fuerte que va a destruir montañas, ¿verdad? Así de fuerte va a ser. Solo va a ser superado, solo este terremoto va a ser superado por otro, porque va a haber dos grandes terremotos en el tiempo de la gran tribulación. Es este, que está a la mitad de la gran tribulación, y el último exactamente antes de que Cristo ponga sus pies sobre la tierra. Ese va a ser todavía peor que este. Entonces nosotros estamos viendo, ¿verdad?, el cataclismo que se va a venir, y la Biblia nos lo está profetizando. Y ojo, Juan, el que está hablando aquí, no es un geólogo, es un pescador. Juan no tenía estudios, Juan era un pescador. Y Dios le está revelando que va a venir en un tiempo un mega terremoto. Y eso hoy en día la ciencia lo tiene total, entera y plenamente comprobado. Se viene un terremoto de magnitudes inmedibles. Por el acomodo de las placas, cómo se están acomodando, viene un terremoto que no va a ser posible medirlo. Y la Biblia lo está profetizando aquí hace 2000 años atrás, donde no había ciencia para poder predecir esto. Y la Biblia lo está diciendo, y dice, es exactamente en ese tiempo, y ese terremoto vendrá a causa de ¿qué? De la ira de Dios. Dios está deteniendo eso. Dios está deteniendo este terremoto. El poder de Dios lo está deteniendo hasta el tiempo que Él diga, hasta aquí. Y va a ser soltado ese terremoto. Por eso les digo, hermanos, cuidado. Con Dios no podemos jugar. Van a morir miles en ese momento. Si ahorita el terremoto de Ecuador ya van, o sea, el último reporte que tenía 480 muertos, más miles de desaparecidos. Y él fue 7.5 en la escala de Richter. Este que va a superar la escala tremendamente,
Imagínense cuántos producirán. Temamos ante la esperanza de un Dios vivo, ¿sí? Temamos que nos agarre Dios y venga el arrebatamiento de la iglesia y nos quedemos. Ese sí será, ay. Y mi deber es advertir, hermanos, cómo está nuestra consagración ante Dios, porque en cualquier rato puede venirse esto. Como cuando vimos los jinetes y decíamos, ya se está viendo el galopar de los caballos que quieren salir ya. Ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo hambres, ya estamos viendo pestes, ya estamos viendo terremotos por todos lados, cada vez más altos, cada vez más fuertes, cada vez con más índice de destrucción. Ya estamos empezando a ver los inicios. Y como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, y esto solo es principio de dolores. Todavía no vienen los dolores más fuertes. Por eso nosotros tenemos que ver lo que Dios es en realidad. ¿Sí? Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que este cataclismo que se viene tiene antecedentes. La oscuridad sobre la tierra, Dios siempre la utiliza como juicio, y la ha utilizado como juicio. Vayamos por favor a Éxodo. Éxodo capítulo 10, versículos 20 al 23. Éxodo capítulo 10, versículos 20 al 23. Éxodo 10, 20 al 23. ¿Ya está? Dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Verdad? Tremendo. Sobre Egipto, tinieblas total, pero sobre Israel, que vivía dentro de Egipto, en ellos se había luz. En ellos se había luz. Y podemos ver al Dios soberano actuando en poder, ¿verdad?, para que el pueblo de Israel fuese liberado. Dios envió ese juicio para que fuese liberado y los egipcios comprendieran que Él era el verdadero Dios y que tenían que obedecer lo que Él les estaba diciendo. Deja ir a mi pueblo. Él, como en Faraón se enneció, ¿verdad? Dios recrudecía más la plaga, y aquí mandó oscuridad, que dicen que las podían palpar. ¿Cómo hablamos cuando no podemos ver, verdad? Y que estamos en un cuarto y se fue la luz y no se puede ver nada, andamos palpando porque no podemos ver por dónde vamos, y menos si es un cuarto nuevo donde no sabemos dónde están ubicadas las cosas, pues peor, ¿sí? Es como si estuviéramos ciegos. Los juicios de Dios van destinados para liberar a Israel y hacerlo volver a Él y mostrar a las naciones que Él reina. En la gran tribulación va a ser lo mismo. Estos juicios están destinados para volver el corazón de Israel hacia Él, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que las naciones reconozcan que Él es Dios y que Él reina y que nada puede pasar de ahí, ¿verdad? Algo que me llamó la atención y me la llama y se los he dicho aquí, que acabamos de leer, Éxodo 10:20, ¿qué dice? Pero endureció el corazón del Faraón. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Mis hermanos, si nosotros decidimos alejarnos un poco de Dios, Dios tiene toda la autoridad y el poder para endurecer nuestro corazón, como lo hizo con Faraón. Llegó Moisés
Faraón, deja ir a mi pueblo. No lo dejo ir. Dice, ¿no lo dejas ir? No, pues te endurezco más el corazón, para que venga más mi juicio sobre ti, para que veas quién soy yo realmente, que yo puedo hacer lo que yo quiera con los que quiero. Dios dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir a su pueblo y Dios pudiera seguir empleando las plagas. ¿Por qué? Porque Faraón se negó ante Dios desde un inicio a soltar al pueblo de Israel. Y cuando nosotros nos negamos ante Dios, Dios tiene toda la facultad de endurecer nuestro corazón. Y repito, por eso dice el apóstol Pablo: ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no podemos crecer en nada si Dios no obra en nuestro corazón. Pero si yo empiezo a descuidar mi vida espiritual, empiezo a endormecerme, empiezo a tomar a Dios como un segundo plano, empiezo a tomarlo como otra cosa que no es Él, que es Dios, entonces Dios puede decir: pues voy a permitir que tu corazón se endurezca para que mi disciplina venga más sobre tu vida. Qué terrible va a ser eso, ¿no? Qué terrible que Dios tenga que endurecernos, ¿verdad? Tenemos que reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Dios dice que nadie hay por arriba de Él. Mía es la gloria, no la comparto con nadie. Y si nosotros no le damos la gloria a Él, entonces estamos provocando a celos al Dios vivo. Dios nos ama, hermanos, y nos ama inmensamente, pero no lo provoquemos a celos. Es como el esposo o la esposa que ama tremendamente a su esposo o a su esposa, pero si este o esta la está provocando continuamente a celos, va a llegar el momento en que va a haber furia, va a haber enojo y va a haber una ira. Así es Dios. Dios no, por eso Jesús claramente dijo: el más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, con todo. O sea, no puedes amarlo con una parte, porque entonces estás desobedeciendo a Dios. O lo amas con todo o no lo amas. Y Dios endureció el corazón de Faraón. Qué tremendo es que Dios vaya a endurecer nuestro corazón, hermanos, y nos extraviemos tras doctrinas erróneas. Muchos han perecido o están pereciendo en doctrinas erróneas porque se negaron a reconocer que deben de andar humildes delante del Señor y que deben de poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Cuidado, no provoquemos a ira a nuestro Dios, porque no es un Dios solapador, no es un Dios que, ay, cuánto amo a mi hijito, no le voy a hacer nada, pobrecito, lo amo mucho. No, dice, porque lo amo, va. Y además nadie puede afectar la santidad de Dios. Nadie, ni su propio pueblo puede hacerlo, ni su iglesia puede hacerlo. Y como les dice, en Apocalipsis está claramente escrito, ¿verdad? Las 7 iglesias, los juicios que vinieron sobre ellas. Algunas dejaron de existir, otras fueron vapuleadas tremendamente. Otro lugar donde hubo también tinieblas fue en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46. ¿Mateo qué, perdón? Capítulo 27, versículo 45 y 46. San Mateo Sí. 27. 27:40. 27, 45 y 46. Dice la palabra: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani,
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos, ¿va? Dice, y la hora sexta, hubo 3 horas de oscuridad. 3 horas de oscuridad. La hora sexta, las 12 del día, a las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y en ese final de la hora novena es cuando Jesús exclama a gran voz. ¿Por qué vino esa oscuridad sobre ese momento? Porque era el momento del desamparo de Dios sobre su Hijo por causa del pecado. Era juicio en ese momento. Él cargó nuestras iniquidades, Él cargó nuestros pecados, sobre Él fue puesto nuestro castigo, y por eso hubo oscuridad sobre la tierra. Y al quiere decir sobre la tierra no habla de toda la tierra, habla de la tierra de Israel. Hubo oscuridad 3 horas, ¿verdad? ¿A causa de qué? Del juicio de Dios. Por eso Jesús exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un inocente, un justo, muriendo por nosotros los pecadores, sintiendo el desamparo de su Padre, sintiendo la ira de su Padre, sintiendo el peso del pecado y la condenación sobre Él. Por eso exclama esto, y por eso es que hay oscuridad. Sí. Sobre Él fue cargado nuestros pecados. Leamos otra vez, por favor, Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. ¿Del 15 al 17? Sí. Apocalipsis 6, 15 al 17. Ajá. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aquí todos, ricos, pobres, poderosos, débiles, todos buscaron esconderse ante este cataclismo. Un terremoto tremendo, el sol como tela de silicio, oscuro, la luna roja, dice las estrellas, ¿verdad? Cayeron. Aquí se puede hablar de como lo que nosotros conocemos, una lluvia de estrellas, pero muy intensa, ¿verdad? Quizá fragmentos de meteoritos que caerán sobre la tierra, ¿verdad? De manera muy continua. Y vieron todo esto y la gente dice que se escondieron, pero veamos que reconocen algo la gente. Escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, o sea, del Padre, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Podemos notar que en medio del juicio de Dios y que esta gente está reconociendo que ese juicio viene de ¿quién? De Dios, del que está en el trono. De Dios. Están reconociendo que viene de Él. Están reconociendo que todo lo que está sucediendo es del que está sentado en el trono y del Cordero de Jesucristo. Pero ¿qué hacen? Se esconden. Se esconden y quisieran morir, ¿no? Porque dice que ojalá le cayeran todas las piedras y los montes y todo les cayera encima. Pero vean la acción, se esconden y quieren morir. Okay. Pero ¿qué falta aquí? No hay arrepentimiento. No se arrepienten. No se arrepienten de sus pecados, que quieren esconder del Dios Santo, de esa ira santa de Dios, y se quieren esconder, pero no quieren reconocer que están mal delante de Dios y que necesitan arrepentirse delante de Él. Así es el corazón de la humanidad. Así es la naturaleza del pecado. Busca esconder. Busca esconder. Esa es la naturaleza de nosotros. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, naturalmente buscamos esconder nuestro pecado y escondernos de Dios. Por eso dice alguien, si no oras
y te mantienes en oración para matar al pecado, entonces el pecado te matará a ti, ¿verdad? Porque nosotros no podemos, necesitamos a fuerzas del poder del Señor mediante la comunión en la oración con Él. Y de lo que estamos haciendo ahorita, de reunirnos a escuchar y alimentarnos la palabra de Dios. Tenemos que buscar continuamente alimentarnos de la palabra de Dios, porque en caso contrario estaré débil y entonces empezaré a huir poco a poco de Dios. Veamos un hombre que conoció a Dios como yo creo después de Jesucristo ningún hombre lo conoce, y ese fue Adán. Y veamos qué hizo Adán después de pecar. Génesis capítulo 3, versículos 9 al 13. ¿Génesis qué? Capítulo 3, versículo 9 al 13. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo mandé no comieses? ¿Hasta el 13? Sí. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Está, ¿verdad? Vean la naturaleza del pecado. Una, nos escondemos de Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hicieron los ricos, los reyes y los poderosos de la tierra a ver los juicios de Dios? Escondieron. Es la naturaleza del pecado. Me busco esconder de Dios. Busco no ir y arrepentirme. Busco esconderme. Segunda cosa, busco justificarme. ¿Sí? Porque el hombre dice: a ver, Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. Inmediatamente. No fue mi culpa, Dios. Fue culpa de la mujer que tú me diste. O sea, fuiste tú, Dios, el que metió las patas. ¿Verdad? Fuiste tú, es tu culpa, Dios. Buscamos culpar a Dios y buscamos excusar nuestro pecado y excusar nuestras faltas. Y luego cuando va con la mujer y le dice: ¿qué hiciste, mujer? La serpiente me engañó. Otra vez evadiendo nuestra responsabilidad. Ninguno asumió su responsabilidad. Ninguno. Y esa es la naturaleza del pecado. Cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos rápidamente, buscamos excusar nuestro pecado. Señor, es que lo hice porque, pues bueno, Señor, tú sabes que me hacía falta dinero y por eso agarré ese dinero. Total, a ellos les sobra. Bueno, Señor, tú sabes que me cayó otra chambita, ¿verdad? Y pues ya tuve que dedicar tiempo extra, Señor, tú lo sabes. Y Señor, y empezamos a buscar mil excusas, y empezamos a buscar mil cosas. ¿Y qué va pasando? Nos vamos escondiendo de Dios. Nos vamos escondiendo de Dios. Señor, es que pues tú sabes el ambiente entre los amigos y todo lo que pasó, y me excedí de copas, y verdad, y de repente llegó ese hombre o esa mujer y pues Señor, caí redondito, pero y me hubiera agarrado en mi juicio. No, Señor, no. Nuestra responsabilidad, ¿verdad? Tenemos que ser responsables ante el Señor. Todo pecado, pequeño, grande o chico, tiene este mismo veneno que nos va penetrando y haciendo adormecer más, y lejos de buscar el antídoto nos va a ir haciendo alejarnos de Dios, ¿verdad? Nos va a ir haciendo alejarnos de Dios. No vamos a ver el momento en que ya nos enfriamos. No lo vamos a hacer porque va a ser paulatino, no es instantáneo, es un veneno que te va adormeciendo lentamente y paulatinamente, despacio, despacio y despacio. Tenemos por eso que ser muy cuidadosos y examinar nuestro corazón
y decirle al Señor: Señor, estoy poniendo algo antes que tú. ¿Hay algo antes que ti? ¿Qué hay, Señor? ¿Qué es? ¿Soy yo? ¿Es mi trabajo? ¿Es mi pareja? ¿Es mi hijo? ¿Qué es? ¿A qué le estoy dando prioridad? Y debo entonces de buscar realmente y examinarme y hacer un análisis y tomar acciones pertinentes, fuertes, para que el pecado no siga avanzando. Y la acción que debo de tomar inmediatamente es cuando hago un análisis, como dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no vaya a ser que estéis reprobados. Si yo hago un análisis y empiezo a ver que no estoy bien delante del Señor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entrar inmediatamente en una acción de arrepentimiento ante el Señor. Porque si no me arrepiento, nada más reconozco: bueno, sí, pequé, qué mal, ¿verdad? Pero eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Sí, la regué delante de Dios, sí, lo hice mal, sí, Señor, perdóname. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando voy ante el Señor, confieso mi pecado y doy media vuelta a lo que estaba haciendo. Le doy la espalda a lo que estaba haciendo. Eso es un arrepentimiento. Lo demás es remordimiento y no nos quita de las consecuencias. ¿Qué dice Proverbios? El hombre que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Yo no nada más puedo decirle: Señor, perdóname. Mentí, Señor, y te pido perdón. Pero sigo mintiendo. No, eso no sirve. Ya confesé mi pecado al Señor. No sirve. Si no me aparto, no sirve. Porque el verdadero arrepentimiento provoca un cambio aquí. Señor, me arrepiento, ¿verdad?, de no darte la gloria, de no darte la honra, de no darte el primer lugar, de no ponerte por sobre todas las cosas, pero sigo igual. Entonces no hay arrepentimiento, es solo un remordimiento y buscando una justificación ante Dios para seguir igual. Y eso, como les digo, estamos viendo un Dios santo que no lo permite. Y si quieren ver hechos, ¿verdad?, véanlo, ahí están las iglesias de Apocalipsis, está Corinto, está Hechos, donde hablan de juicios de Dios sobre gente cristiana por no hacer las cosas como Dios lo pide. Con Dios no podemos jugar, se los he dicho, y tenemos que conducirnos, sí, con un amor, un gozo grande ante Él, pero también con temor y reverencia ante Él. ¿Sí? ¿Qué pasó con David? ¿Se acuerdan ustedes del pecado de David, no? Sí. ¿Qué pasó con él? ¿Se arrepintió de inmediato? No. Pasó tiempo. Hizo otro pecado. Y hizo otro, ¿verdad? Adulteró, luego planeó el asesinato, ¿verdad? Y todo. Y fíjense lo que pasa. David no se arrepintió después de largo tiempo, hasta que Dios le tuvo que enviar al profeta Natán para hacerle ver la magnitud de su pecado y cómo estaba delante de él. Cuando Natán le expone a David, ¿verdad?, ese caso del corderito, de la ovejita que tenía el pastorcito, ¿verdad?, que el otro pastorcito tenía un montón de ovejas, pero codició la oveja de aquel para poderla dar a sus amigos. ¿Y qué dijo David? Ese hombre merece morir. ¿Quién es? Díganmelo. Yo como rey lo voy a mandar a matar porque merece morir. Ese eres tú, David. ¡Pum! ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Dios le dice a David se arrepiente ante el Señor, realmente se arrepiente, y Dios le dice: te perdono, David, pero las consecuencias de tu pecado las vas a vivir. No te las voy a quitar, David. Vuelves a la comunión conmigo, vuelves a una comunión real conmigo, no alejada como la que tenías, pero las consecuencias, esas no las quito, David, esas las vives. Entonces cuidado, porque Dios no va a quitar las consecuencias de lo que nosotros hagamos.
Nosotros, si nos arrepentimos genuinamente, Dios nos perdona y regresamos a esa comunión con el Señor, viva, encendida, ese primer amor, ese gozo. Pero eso no significa que Dios va a decir: te libro de tus problemas. No, los vas a vivir. Lucas capítulo 21, versículo 36. 21, 36. Sí. Lucas 21, 36. Ok, Lucas 21, 36. 36. Ok. Sí, Lucas capítulo 21, versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Están las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos: velen, velen, mantengan una actitud de estar alertas, de estar no solo sobre lo que está sucediendo en el mundo, que está sucediendo en mi vida, que está sucediendo en mi corazón. Velen y estén orando para que sean tenidos por dignos de ¿qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán, y sobre todo de estar en pie delante del Hijo del Hombre, o sea, de Él. Porque si no nos sostenemos en pie delante de Él, eso quiere decir que vamos a estar en otro lugar, no en el cielo con Cristo. ¿Sí? Velad, mantengan una actitud de vigilancia continua, incesante, en todo tiempo, dice el Señor. O sea, incesante, sin titubear, sin parpadear, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. A veces tomamos la vida cristiana como algo light. Bueno, Señor, leo un capítulo de la Biblia al día, oro 10 minutitos después de levantarme, ¿verdad? Oro por los alimentos. Y una vez por semana voy al estudio bíblico a recibir tu palabra. Y ahí, Señor, que tú me hables. Y ya, gracias, con eso estoy conforme. Eso los he dicho, hermanos, y se los vuelvo a repetir porque es lo que dice la palabra de Dios. Y léanlo. La actitud de una persona avivada por el Señor es una actitud de sed y hambre de Él. De sed y hambre de Él, de buscar de Él. Eso significa que en realidad Dios está aquí. Porque cuando Dios está aquí, Él pone sus deseos en mi corazón. Entonces yo anhelo esos deseos. Él pone los deseos suyos en mi corazón. Por eso el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Por eso nosotros podemos ver a los cristianos de la antigüedad dar todo por el Señor, dar todo. A los terratenientes no les importaba que les dijeran: ay, crees en Cristo, pues entonces vente, te quitamos todo. No me importa que me quites todo. Daniel, deja de orar, porque salió un edicto y todo aquel que ore a otro Dios que no sea el rey va a ser echado al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Siguió orando. Y todavía peor, dice Daniel así, dice que abrió las ventanas como siempre lo hacía y se postró 3 veces al día como siempre lo hacía y oró al Señor, aún en medio de ese edicto del rey. Y fue apresado y fue echado al foso de los leones. Dios lo libró por su soberanía, quiso librarlo de los leones, ¿verdad? Porque tenía Dios un trato ahí especial. Pero Dios lo libra de los leones en ese momento. Pero Daniel no se acobardó. No se acobardó. Los amigos de Daniel con el horno de Nabucodonosor: el que no se postre ante mi imagen será lanzado en ese horno de fuego. A ver, Sadrach, Mesach y Abednego están dispuestos que al oír el son de la bocina, del instrumento, de los tambores y todo, se postren ante mi estatua.
los voy a echar al horno. Échanos si quieres. Sabes, oh rey, que el Dios al cual servimos nos puede librar de tu horno, pero si no nos librare, aún así no nos vamos a postrar. Dice que mandó a calentar 7 veces el horno más, a tal grado que los que aventaron a los jóvenes murieron a causa de las flamas. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Dios los libró a ellos. Dios a veces libra, Dios a veces libra, Y a veces no. y a veces no. Pero lo importante es, como ellos decían, Dios nos puede librar de ese horno, y si no, aún así no nos vamos a postrar. Pero ponían a Dios en primer lugar. Varias veces arriesgaron el pellejo desde antes, cuando les fue asignada la comida del rey, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Daniel, no, nosotros no vamos a comer de la comida del rey, mejor danos legumbres a comer, ¿verdad? ¿Por qué no quisieron comer de la comida del rey? Porque muchas cosas eran ofrecidas a los ídolos y cuestiones, y además era alimento que en ese momento estaba ordenado por Dios que no se comiera. Y ellos dijeron, no nos vamos a comer. Y ellos sabían que tomar esa negatividad les podía acarrear la muerte. Les dijeron ellos, no nos importa si morimos, porque si morimos, sabemos que tenemos una esperanza en los cielos. Pero si morimos negando al Señor, entonces hay cosa peor. Se acaba la esperanza y viene la desesperanza, porque ya partiendo nada podemos hacer. Entonces vean, hermanos, vez tras vez la Escritura nos advierte acerca de no llevar una vida frívola delante de Dios, porque si llevamos una vida frívola, no creamos que vamos a agradar al Señor, no lo vamos a agradar. ¿Sí? El Señor está diciendo, estén en una actitud de velar y orar, velar y orar, para que sean dignos de escapar de ese tiempo. Si hoy el Señor llamara a su iglesia, hermano, ¿nos iríamos con Él? ¿Tenemos la seguridad de irnos con Él? ¿Tenemos la seguridad de oír su voz cuando diga, vengan acá? Si no hay esa seguridad, es porque no estamos andando correctamente delante del Señor, y nuestra vida no está agradando al Señor, y el Espíritu Santo nos está advirtiendo dentro de nosotros mismos que no estamos bien. ¿Podemos seguir haciendo oídos sordos a esta voz y ser como estos hombres que decían, mejor vamos a las cuevas, que nos escondan de Dios, de su ira, ¿verdad? Y tomar esa actitud, porque al final nos va a llevar hacia eso, nuestro pecado? O tomar la actitud de humillarnos ante el Señor y traer un arrepentimiento genuino a nuestras vidas, un arrepentimiento delante del Señor, confesando nuestro pecado y tomando acciones para cambiar eso, ¿verdad? Tomando acciones. Apocalipsis capítulo 7, bueno, nada más lo vamos a leer porque ya son las 10. 7. Capítulo 7, versículo 1. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. 7:1. Ya lo tengo. ¿Lo tienes? 7, capítulo 1. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí, y después de esto, ¿después de qué? Del sexto sello. Se abre un paréntesis. Gracias. Thank you. Se abre un paréntesis, ¿verdad? En el tiempo del Señor. Y después de esto, después del sexto sello, ¿qué vio Juan? Dice, 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este, oeste, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
¿sí? Los vientos simbolizan, bueno, vamos a ver. Los vientos simbolizan en la escritura juicio. Juicio. Los vientos simbolizan en la escritura juicio. ¿Sí? Isaías 40, 22 al 24. Isaías 40. 40, versículos 22 al 24. ¿Y es el 24? Sí. Isaías 40, 22 al 24. Ah, Dice la palabra, y él está sentado sobre el círculo de la tierra, y los moradores son como las langostas, y él se extiende de los cielos como una cortina, las despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, o si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Dice, tan pronto como sopla, ¿verdad? El viento, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Jeremías 49, 36 al 38. ¿Jeremías qué? Jeremías 49, 36 al 38. ¿Es hoy? Es Sol. Está después de Isaías, exactamente. Es Isaías 49. 36 al 38. ¿36 a 38? Ajá. Dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. ¿Cómo Pero dice? acontecerá, Hasta allá, hasta el 38. Entonces dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. ¿Vieron? Y ahí viene un juicio. Oseas capítulo 13, versículo 15. ¿Oseas qué? Capítulo 13, versículo 15. Está después de Daniel, ¿eh? Oseas 13, 15. Ujú. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto, y se acabará su manantial, y se agotará su fuente, él secará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Está, ¿verdad? Juicio. Y ahora todavía más fuerte, Daniel 7:2. Daniel 7:2. Daniel, capítulo 7, versículo 2, dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos del cielo. Y seguimos leyendo, habla de 4 bestias, ¿verdad?, que se levantan y todo ese detalle. Ahí vemos los juicios que vienen, los combates, las luchas. Trae mucho esto acerca de los vientos. Bueno, estos 4 ángeles van a detener a esos vientos de juicio, a esos vientos de iras, de contiendas. Se ve que son ángeles que tienen una facultad especial. ¿Sí? Dice Juan, vi 4 ángeles, ¿verdad?,
que detienen, y no sopló viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún otro lugar. ¿Sí? No quiere decir que no va a haber aire sobre la tierra, sino que va a venir una paz. Una paz. Después del sexto sello, de ese terremoto tan fuerte, de esos cataclismos, ¿verdad? Que va a venir un momento de paz, un paréntesis de paz. ¿Sí? Y Dios está mandando a estos ángeles porque hay un propósito para ese paréntesis, y eso lo vamos a ver en la clase próxima. ¿Cuál es el propósito de ese paréntesis que Dios va a hacer? ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a orar entonces. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias, Señor, porque, Señor, como dice tu palabra, he oído tu palabra y temí. Señor, ayúdanos a tener un temor santo de ti. Sabemos, Señor, que te podemos amar, que podemos venir ante tu presencia con libertad, Señor, que podemos acercarnos a ti, Señor, por medio de Cristo Jesús, pero también sabemos que no podemos ser, Señor, gente indiferente, gente frívola, Señor, gente sin amor realmente por ti, Señor. Sabemos que tú eres un Dios santo, un Dios celoso, que, Señor, no permite, Señor, que nosotros podamos tener algo más o igual a ti, Señor. Así que, Padre, ayúdanos por medio de esto que hemos visto, Señor, de cómo vendrán tus juicios sobre la tierra, que asimismo pueden venir disciplinas fuertes a nuestras vidas si somos hijos, si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, Señor, si nosotros andamos buscando otras cosas que a ti en primer lugar. Que las palabras del Señor Jesucristo resuenen fuertemente en nuestras vidas, Señor, para ponerte a ti en primer lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar. Ayúdanos y produce un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, Señor, para realmente, Señor, reconocerte como el dueño, el Señor, el amo de nuestras vidas, Señor, y poder sujetarnos a ti, un Dios tan amoroso, tan fuerte, tan grande, que nos ama tanto, Señor, pero que es santo y que es celoso también, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver tu palabra y temer como el rey Josías cuando vio que por medio de la ley, Señor, estaban en grandes problemas a causa de la idolatría del pueblo, y rasgó sus vestiduras y se humilló delante de ti y clamó con gran fervor, a tal grado, Señor, que tú le prometiste que el juicio no vendría sobre sus días mientras él viviera. Así sea en nosotros, Señor, que nos volvamos a ti, que rasgamos, Señor, nuestras vestiduras de pecado, que rasguemos nuestras vestiduras de ego, de soberbia, de altivez, Señor, de autoestima, de autovaloración, Señor, y nos humillemos delante de ti, para que en nuestros días, Señor, podamos ver tu paz, tu gozo, que sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender o comprender, Señor. Gracias, Padre. Tus manos nos entregamos, Señor, y te pedimos que tú guíes nuestras vidas en esta semana, Señor, y nos ayudes cada día a amarte más y a ponerte en primer lugar por sobre todas las cosas, Señor, y que si es tu voluntad nos permitas estar también el domingo, Señor, reuniéndonos, escuchando tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Ahora son los domingos. Sí, ahora pasamos a domingos en la noche. Domingos en la noche para que haya más posibilidades de